Seguimos con Más Alta Sos Vos. Estamos nuevamente con un amigo ya del programa, con el doctor José Barrionuevo. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Mucho gusto una vez más acá. Muchas gracias por la invitación. Tuvo mucha repercusión en el primer programa, fue incluso el inicio. A la gente le interesó muchísimo el tema de la geopolítica internacional. Creo que son temas muy interesantes. Sí, Aparte hubo mucha repercusión también en las redes sociales, en YouTube, sí, Facebook, WhatsApp. he visto, ¿Te sí. comentaron Me también? comentaron a mí, he visto a través del canal de YouTube del programa también, he visto la repercusión, y mucha gente por WhatsApp También también, de y en otras Facebook, provincias, también de me otras estuviste provincias, de contando. Catamarca, me anduvieron escribiendo. Y bueno, felicitándome por el programa, la verdad que, bueno, por tu programa, la verdad que muy Por el bueno, nuestro, el nuestro. gracias. Interesante el tema de la geopolítica, el orden mundial. Hay que plantearlo, digamos, yo trato de plantearlo de alguna manera que sea didáctico y fácil de entender y entretenido. Así que bueno, vamos a seguir las veces que sea necesario. Está Que me perfecto. convoquen. Buenísimo. Bueno, de hecho, el programa anterior nos habíamos quedado, no había llegado a ingresar la pregunta acerca de qué es lo que está sucediendo entre China y Taiwán y cuál es la importancia en la geopolítica internacional. Juega un papel muy importante a nivel mundial ese conflicto. Exactamente, porque es un conflicto que tiene como protagonista a un gigante, que es China, que es el dragón dormido, como se lo conoce en el orden mundial. Sí. Porque digamos es una potencia que está ahí, que siempre está ahí y nunca termina de. Sí. Pero que hace rato que viene en movimiento. De hecho, ya lo habíamos charlado en el programa anterior, que las proyecciones económicas dicen que de las 10 ciudades más ricas del mundo dentro de 15, 20 años, 8 serán chinas. Que tiene que ver también con esa ambivalencia que tienen los chinos con el sistema político y económico que tienen, que por ideología son comunistas, pero en sistema económico, que también tiene que ver con Taiwán. Ahora lo vamos a ver, que es una China, dos interpretaciones, que tiene que ver con eso. Como te digo, bueno, China siempre está ahí, siempre parece que va a hacer algo y no termina siendo, pero en realidad China, como cultura milenaria, viene trabajando hace muchísimo tiempo desde los 80, cuando hace un salto de calidad, por decirlo de alguna manera, en su economía, cuando la producción deja de ser a base de carbón, o la economía deja de ser a base de carbón y pasa a ser a base de petróleo, que justo también tiene que ver con esta ambivalencia china, que tener un sistema capitalista en un país comunista de partido único, como lo es China, como lo fue en Rusia en su momento, y como lo es Cuba, por ejemplo, bueno, con el condicionamiento o, digamos, la característica que los chinos son 1.400 millones de habitantes. Claro, es bastante. Un número bastante que a los capitalistas o a las empresas multinacionales, digamos, en ese sentido, por supuesto, no les interesa la ideología, porque en realidad un mercado de 1.400 millones de habitantes es consumo bastante tentador. Sobre todo en ciudades que han tenido un salto de calidad en cuanto al consumo, la producción y la mejora económica. ¿Sí? Ahora, te hago una consulta. Vos hace rato, recién nomás nos dijiste que hubo un salto importante el tema del carbón al petróleo. Es decir, ¿qué tan importante es la revolución energética dentro de la industria, dentro de la economía? Fundamental, sobre todo para un país tan amplio, tan grande y tan cargado de habitantes, tan poblado. Digamos, junto con ese salto de calidad en la economía, vinieron infraestructuras que eran totalmente fundamentales e importantes para el país, para dar ese salto de calidad y ahora sí poder codearse un poco mejor con las grandes potencias. Sí. Infraestructura me refiero carreteras. En un país tan extenso era absolutamente necesario, cosa que el régimen chino lo hizo. Perdón. Ferrocarriles, puentes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la economía china con este salto hace 30 años que crece, ¿sí? Esto tiene que ver también con estas mejoras que hizo el régimen chino, con este sistema ambivalente de una economía capitalista, y estas infraestructuras que lograron que China se posicione como una potencia económica. Sí. Antes era una potencia militar o quizá una potencia política, pero no económica. Sin embargo, digamos, para poder entender el conflicto que tiene con Taiwán, hay que entender, bueno, no voy a decir nada nuevo, hay que entender los actores, las circunstancias geopolíticas y estratégicas de los actores, ¿sí? Y todo sumado hace lo que tenemos el conflicto. Pero tenemos que tener en cuenta que digamos, es un conflicto que lleva 70 años. Sí.
La República China nace en 1912. Antes era la última dinastía china, era la dinastía Qing, que había sucedido a la dinastía Ming, que era la que conocemos toda, la de los jarrones. Sí. Y después de la dinastía Qing viene la República China, ¿sí? Bien. La República China, como les digo, nace en 1912. Tengo acá un par para que no se me escape pero durante mucho tiempo, después del nacimiento de la República China, China estuvo inmersa en una guerra civil. Por un lado, no sé si te acuerdas del Kuomintang, sí, que eran los nacionalistas, sí, que peleaban contra los comunistas, sí, Mao Zedong, ¿sí? Que después muere en 1976. Después vamos a hablar un poco de esa tradición del Partido Comunista Chino. Ahí también hay un gran punto de inflexión desde 1976 en adelante. Exactamente, porque ganan los comunistas. Los nacionalistas, ¿qué hacen? Se exilian en un número importante, 150.000 nacionalistas se exilian. ¿En dónde? En la isla de Formosa. No sé si te acordás, cuando éramos chicos, los que jugaban a Carrera de Mente, había una de las preguntas, decía cómo se llamaba también a la isla de Taiwán, y la respuesta era Formosa, que era así como, digamos, cuando yo era chico era como una coincidencia que la isla de Taiwán se llame Formosa como la provincia de acá. Claro. Entonces se van a la isla de Formosa y fundan los nacionalistas Taiwán, que se llamó la República China, en contraposición a la República Popular China, ¿sí? Sí. Por supuesto que al principio la República Popular China no es reconocida a nivel internacional, lo que sí es Taiwán. Claro. Taiwán es reconocida a nivel internacional, no en su totalidad, pero sí China. Bien. Eso cambia cuando las relaciones de China y Rusia, ambos partidos comunistas, se empiezan a enfriar. Más o menos para la época de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ve una posibilidad de meterse ahí en el medio entre las relaciones entre Rusia y China, con el objetivo de aislar a Rusia, o de que por lo menos Rusia no tenga un aliado tan grande como China. Está perfecto. ¿Sí? Eso produce que en la comunidad internacional se dé lo contrario. Lo primero que se hace es negar o no expulsar de Naciones Unidas a la República China, a los nacionalistas, digamos, a la República China, sí, y se reconoce la República Popular China. Internacionalmente, lo que hace que después Estados Unidos con Kissinger también reconozca al gobierno de Pekín. Eso cambia un poco y altera un poco las cosas, ¿sí? Pero sin embargo, el conflicto Taiwán-China es un conflicto que tiene, como te digo, 70 años. Y durante todo lo largo del tiempo es un conflicto que siempre estuvo latente y siempre estuvo a punto de explotar. Sí. ¿Sí? Yo sinceramente, igual uno no puede hacer futurología, pero puede estimar, no creo que haya un conflicto armado, porque también el conflicto siempre englobó a un actor secundario que es fundamental, que es Estados Unidos. Bueno, sí, Estados Unidos ayuda muchísimo a Taiwán en el sentido en la defensa de ciertos valores, como por ejemplo la libertad, el sistema de la democracia, bueno, distinto a lo que sucede en China. Entonces como que culturalmente hay una pelea muy importante. Es que también hay una actitud ambivalente en la política exterior estadounidense con respecto al tema Taiwán, porque en realidad Estados Unidos nunca manifestó expresamente, salvo con Biden, ahora lo vamos a ver por qué, sí, nunca manifestó expresamente que va a defender la isla de Taiwán en caso de una agresión china. ¿Sí? En términos armados. Exactamente. Pero los Estados Unidos tienen una ley que se llama Taiwan Act, no recuerdo bien, ya lo voy a recordar, lo tienen de hace mucho, que hace poco la volvieron a reformular, que básicamente dice, es como la ley del garrote, ¿te acordás? De Estados Unidos con su patio, sí, interno, que dice que si alguien se mete con algún país de América, Estados Unidos es como que si se meten con Estados Unidos. Claro, ¿sí? Van a la defensa. Exactamente. Bueno, acá pasa lo mismo con esta ley, que dicen que básicamente en caso de agresión, ellos van a salir en defensa. Sin embargo, todos los actores que están en el medio están a favor del status quo. Están a favor de que todo esté como esté. Porque así como Estados Unidos establece la ley de Taiwán para decir, en el caso que lo toquen a Taiwán, nosotros vamos a defenderlo, también influye en Taiwán para que Taiwán no
declare su independencia Claro. internacional. ¿Se entiende? Entonces, Sí. está bien, Estados Unidos es un país que va a defender a Taiwán, pero también le dice a Taiwán no declares la independencia porque en realidad eso va a ser un costo, porque yo voy a tener que entrar en un conflicto directo bélico. con China. Claro. Directo. Porque en realidad lo que pasa es que en el Partido Comunista Chino, aunque no parezca o aunque se diga que no, hay debates internos. Y el año pasado fue... por eso yo decía hace un rato que en realidad hay que tener en cuenta la situación interna china. Sí. ¿Cuáles son los frentes internos que tiene China y cuáles son los frentes externos que tiene China para entender también el conflicto de Taiwán? ¿Sí? Los chinos tienen hoy en día, dentro del Partido Comunista, que es un partido que tiene muchísimos miembros debido a la cantidad de habitantes, en el Partido Comunista Chino hay 3 posiciones. La primera, con respecto a Taiwán, ¿no? Sí, la sí. primera dice, digamos, en los círculos militares, que China lo que tiene que hacer es básicamente comerse de un solo bocado a Taiwán, que tiene que actuar rápido, certero, eficaz y de un solo golpe, para evitar que ahí estamos hablando de lo que hablábamos recién, que también tiene que ver con el tema que hablamos en el programa pasado, para evitar que a China le haga lo mismo que Estados Unidos le dice a Rusia, Claro. poner a Taiwán y establecer una guerra por interposición. Es decir, yo no voy directamente, pero acá tengo a quién va a ir a pelear. Claro. Lo que está haciendo con Ucrania, poner Sí. plata con armamento, logística, digamos, por ese discurso de que ya el otro día, el año pasado, la escuchaba a Patricia Bullrich con el tema de la guerra ucrania-rusa, que decía que estaba en juego la democracia. Digamos, o sea, lo pintan como términos absolutos. Claro. ¿Sí? O es blanco o es negro, no. Extremista. Exactamente, digamos, no veo en qué nuestra democracia puede estar en peligro por la guerra Ucrania-Rusia. Bueno, acá, esa es una posición. Otra posición dice que en realidad China, que también está muy pegada a la militar, dice que China se tiene que seguir preparando militar y armamentísticamente para la guerra, o para el conflicto en realidad, no para la guerra. Claro. Y otros dicen, en la tercera posición, lamenta que el presidente Xi Jinping no haya tenido una actitud más cautelosa o más paciente. Entonces, el debate está para adentro. Claro. A lo que le tenemos que sumar que el año pasado fue el Congreso del Partido Comunista que estableció algo fundamental y que cambia lo que se venía dando desde Mao Zedong, que no podían los dirigentes de los partidos, o el presidente del Partido Comunista, en este caso Xi Jinping, no podían tener más de 2 mandatos. Esto cambió el año pasado y Xi Jinping tiene un tercer mandato, al que se le llama en China el presidente de todo. ¿Sí? Entonces, él no deja nada librado al azar. Entonces, ese es un cambio fundamental. ¿Sí? Eso hace que en realidad, esto también, digamos, tiene que ver lo económico, todo este cambio que estábamos hablando. Sí, porque así como tiene frentes externos China, como ¿Esto viene principalmente del 76 en adelante? ¿O ¿De qué? ¿El cambio económico? Sí, porque ellos tuvieron 30 años de crecimiento continuo. Ellos tienen una media, China tiene una media de crecimiento de 6% de la economía, desde hace 30 años. Muy importante. Una media, es muy importante. ¿Te acordás cuando con el gobierno de Cristina teníamos 11%? Sí, Que había crecido. Era el boom. Era el boom. Bueno, ellos tienen... Del 2003 al 2011. Exactamente. Bueno, ellos tienen una media de hace 30 años de 6. O sea, hace 30 años que la economía crece. Claro. ¿Qué pasó? Sin embargo, China sigue estando, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, en el puesto 72 de digamos, la cantidad de riqueza con la proporción de habitantes. Claro. O sea que, sin embargo, junto con estas reformas estructurales que hablábamos, también tiene una erradicación de la pobreza muy importante. En un país de 1.400 millones han logrado erradicar la pobreza. En base a esta también mejora o salto de calidad de la economía. Sin embargo, la economía china a partir del año pasado se estancó, lo cual ya es un problema. Porque, digamos, en las expectativas o aspiraciones chinas no de dominación o ser la potencia mundial, porque China en realidad lo que busca, volviendo a lo que hablábamos la vez pasada, un mundo multipolar. China lo que aspira a Xi Jinping es que el mundo sea multipolar, porque no quiere ni estar muy pegado a Rusia, ni tampoco estar, pegarse a Estados Unidos, mucho menos. ¿Sí? Entonces, estos cambios producen algún tipo de conflicto en China hacia adentro, lo que genera también desempleo, sobre todo en jóvenes calificados. Entonces, 1 de cada 5 jóvenes chinos no consigue trabajo.
Sin embargo, digamos, la economía tiene algunas cuestiones, como las producciones de la economía o de la industria china, como por ejemplo el valor agregado que le da China al iPhone, que también tienen, ¿sí? Lo que habla muy bien de China, que en algún momento el valor agregado era del 2% y ahora es del 25%, ¿sí? Pero también habla de una dependencia china aún a las tecnologías extranjeras, sobre todo a los microconductores, si no me equivoco, los chips, ¿sí? Son los chips. ¿Quién es el mayor productor, el mayor, digamos, el mayor productor del mundo? Es Taiwán. Que está ahí, está a 130 kilómetros de sus costas. Y en relación con Estados Unidos. Exactamente. En un país, digamos, que también tiene que ver con el frente que tiene abierto con Estados Unidos, donde no solamente la dialéctica es militar, sino también es económica. ¿Te acordás el caso de Huawei, de los celulares, que venía a la vanguardia del 5G y que de repente le cortaron las alas? No sé si te acordás que hubo un problema diplomático hace unos años donde Estados Unidos había encarcelado a la presidente o al presidente de Huawei, de los celulares. Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho con el tema del control de la información, claro, también, ¿no? El 4G lo maneja Estados Unidos en todo Occidente. Exactamente. Y el 5G lo quería manejar China, entonces incluso también aquí en Argentina hubo una discusión, digamos, en términos diplomáticos, ver qué iba a hacer Alberto Fernández en este sentido. Exactamente, y dentro de todo eso también tenemos, por ejemplo, las redes sociales, el problema que hubo con TikTok hace poco. ¿Cuál es el poder de la información que juegan las redes sociales, la comunicación, el tema del 4, el 5G? Exacto. Digamos, los conflictos hoy en día son conflictos digamos, conflictos de información. Quien tiene la información es quien va a terminar, no digo ganando, pero ahora la información, el que tiene información tiene el poder. Entonces eso es lo que el miedo, digamos, de Estados Unidos con respecto a China, con este avance tecnológico que tiene. Sin embargo, China depende tecnológicamente de afuera. Sí. Lo que hace ¿qué hace? Que Xi Jinping abra inclusive aún más las fronteras a la inversión extranjera y al comercio exterior. Bueno, este parate que tiene China, que vos recién lo explicabas, este estancamiento, ¿cuál es la repercusión que genera al mundo? Porque China en la globalización juega un papel muy importante, incluso es la segunda potencia a nivel mundial. Exactamente, claro, es lo mismo que hablábamos la vez pasada. ¿Por qué el conflicto Ucrania-Rusia, y hay muchos conflictos, pero por qué hablamos de ese? ¿Cuáles son la incidencia que va a tener o las consecuencias que va a tener en el sistema internacional o en el mundo? Este es igual, digamos. Hay una dependencia y eso hace que se abra aún más las fronteras, como te decía. Y mira, el país que más inversiones extranjeras directas recibe en el mundo es China y ha superado a Estados Unidos, ¿sí? Pero a la vez eso tiene que ver con una apertura china y con una mirada hacia Asia, no solamente al sudeste asiático, sino también hacia Asia Central, que tiene que ver con una apertura aún más de la economía en un país, como volvemos a repetir, comunista. Es como que es comunista desde adentro, pero hacia afuera, o sea, externamente se ha globalizado, tiene mucho desarrollo dentro de lo que es el capitalismo y también una relación muy importante en lo que es el sistema financiero internacional. De hecho, que con el BRICS están armando un banco prácticamente internacional y que con ese banco tratarían de hacerle un paralelismo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a otros organismos que lo suele controlar a Occidente. Bueno, ahí está, perfecto, fuiste perfecto a donde yo quería ir. Hay dos elementos o armas diplomáticas o de orden internacional, de derecho internacional, que tiene China hoy en día. Uno es la Asociación Regional Integral, que es el mayor acuerdo de comercio, así como acá tenemos el Mercosur, en el sudeste asiático, que China tiene con los países del sudeste asiático. El mayor mercado de los productos chinos hasta hace unos años era Estados Unidos. Hoy lo es el sudeste asiático a través de esta asociación económica regional integral que impulsó China
como un acuerdo multilateral comercial con los países del sudeste asiático, que ya sabemos que los países del sudeste, ¿cómo les dicen? Los tigres, el tigre del sudeste asiático, que son todos estos países que tuvieron un salto fundamental e importante económicamente y en calidad de vida, ¿sí? Ese es por un lado. Todo este panorama hace que el régimen chino busque mirar hacia Asia, ¿sí? Por un lado tenemos la Asociación Regional, Económica Regional. Y por otro lado, como un arma más política que económica, China también mira hacia Asia Central, a los países Turkmenistán, y ahí fundó la cumbre regional, perdón, de apoyo a Shanghái, ¿sí? Que ese es más ideológico, político que económico, porque China ahí se reúne con los países de Asia Central y también con Pakistán, con varios países más, con intenciones de proyectar esa cumbre como un nuevo orden mundial. Y ahí, Estados Unidos. Y ahí tiene que ver el tema de un mundo multipolar del que vos recién también nos estabas explicando, y que no solamente tenga el control de la globalización Estados Unidos, que ya viene hace como 100, 150 años, en cierta forma monopolizando esa política. Exactamente. Lo que China quiere hacer es establecer lo que se llama el imperio del centro, que en Asia, hace muchos años, significó un instrumento civilizador muy importante. Pero eso tiene que ver también con un orden multipolar, ¿sí? Es decir, en un imperio del centro se desarrolla todo lo demás alrededor, ¿sí? Pero en un mundo multipolar. Por eso que China tampoco, volviendo a lo que hablábamos el programa pasado, si bien está con Rusia, tampoco se muestra muy abiertamente hacia Rusia, porque precisamente este conflicto de Rusia y Ucrania atenta contra esa perspectiva o proyección china de un mundo multipolar, ¿sí? Volvemos a la lógica bipolar de Rusia, Estados Unidos, quién tiene la razón, y la de ganar, suma cero, o ganamos o perdemos, o ganamos o dejamos de existir, que es lo que pasó en la Guerra Fría. Rusia dejó de existir. Ahí había un conflicto de suma cero. O se ganaba o se ganaba. Y el que no, desaparecía, que es lo que pasó, ¿sí? Entonces, China, tiene una proyección más política de cambiar el orden mundial con Estados Unidos fuera, ¿sí? Dentro de eso está Taiwán. Un conflicto que traen hace 70 años, que como decía, digamos, Taiwán son los nacionalistas que pierden contra los comunistas de Mao Zedong, se van y fundan la República China. ¿Sí? Taiwán tiene también, en alguna época se acerca mucho a China y empieza a crecer económicamente, ¿sí? Hasta el punto que se pone casi a la altura de China, una isla mucho más chica, mucho más manejable. Económicamente se pone a la altura de China y de hecho pasa a ser el mayor productor de chips del mundo en la época del celular. Entonces China depende también de Taiwán como de otras tecnologías de afuera, ¿sí? Es decir, que un posible conflicto bélico le afectaría no solamente a Taiwán, sino también a China y al mundo entero. Mundo entero, tal cual. Es decir, que en realidad se escucharon ya desde el año pasado fuertes enfrentamientos y acusaciones entre Estados Unidos, entre China. Exactamente. China acusa a Estados Unidos que están jugando con fuego, que están jugando al límite. Exactamente. Entonces, como que incluso se vieron por algunas señales internacionales, algunos medios internacionales, en donde las discusiones diplomáticas públicamente han sido muy fuertes. Muy fuertes. Y las manifestaciones de China hacia Taiwán nunca habían sido tan fuertes. O sea, volaron misiles por arriba de Taiwán, y no solo volaron por arriba de Taiwán misiles chinos, sino que explotaron en el mar japonés. Claro. También tocando a Seúl, en Corea del Sur, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, me parece a mí, es que también son las aspiraciones imperiales chinas, claro, que en algún momento las tuvo Japón, que en realidad Japón lo hizo de otra manera, porque si nos ponemos a pensar, Japón en su momento... Un gran imperio, y después
todo el desarrollo tecnológico que tiene Japón, que acá ni nos imaginamos. Pero Japón, ¿qué hizo? Japón tuvo una industria muy exitosa y muy buena, pero de productos de calidad. Entonces eso no se puede ubicar en todas partes del mundo. Ahora, ese desarrollo de Japón también tiene mucho que ver la relación que Japón pueda tener con Estados Unidos, sobre todo luego de las 2 bombas atómicas, por ejemplo. Exactamente. Aparte, nos tenemos que tener en cuenta que Japón durante mucho tiempo dominó y sojuzgó a China. O sea, claro, que también hay una cuestión de orgullo nacional, ¿sí? Y volviendo a lo que te decía de Japón, China también tiene aspiraciones imperiales, pero China genera también, tiene una industria, pero genera, no digo chucherías, pero cuestiones de menor calidad, que son las que podemos comprar todos. Entonces tiene digamos, su aspiración es de llegada al mundo es otra, ¿sí? ¿Cuál es la relación que tiene China con Latinoamérica? Porque sabemos que China tiene muchas inversiones de infraestructura, ¿sí?, en Latinoamérica para poder obtener ciertos recursos naturales que China no lo tiene, y de esa forma poder tratar de desarrollar o generar un mayor crecimiento, como lo venía teniendo claro, años anteriores dentro de China. Exactamente. Bueno, ahora China desde hace unos años, desde hace varios años ya tiene una fuerte presencia en Latinoamérica, porque precisamente lo que pretende hacer es establecer su moneda como parte de un nuevo cambio de orden mundial, como venimos hablando, el yuan. Por eso es que financieramente también adoptó el tema de los swap. Exactamente, porque es necesario dentro del mercado financiero internacional. Y ahora lo quieren hacer también con el Banco de los BRICS. Exactamente, que es algo que viene de hace ya más de una década, que quieren hacer un banco de los BRICS, que eso excluiría, bueno, ya hace un par de años se viene hablando de la crisis del dólar, que en cualquier momento se cae. Sí. Habrá que ver si pasa tan estrepitosamente o no, esperemos que no, porque va a ser un descalabro económico mundial. Pero sí, como bien decís vos, esa es la apetencia de China, digamos, a la hora de tratar de establecer su moneda acá, que es lo que fue Massa a hablar con... Hace muy poco, para que ya que se pueda hacer los swaps, todo eso con moneda china. Sí, bueno... ¿qué pasa? Este crecimiento económico de la región, China y Taiwán, hace que Taiwán se dé una apertura política en Taiwán. Sí. La apertura económica, la mejora económica, lleva como consecuencia una apertura política y elecciones democráticas, que en la década del 90 se da la primera elección democrática. ¿Sí? Digamos, el conflicto de China también, de China con Taiwán, tiene que ver con quién llega al poder en Taiwán. Porque en Taiwán tenemos dos partidos importantes, los nacionalistas, que cuando llegan los nacionalistas las relaciones se relajan, digamos, se distienden y tienen acercamiento con China. Cuando llega el partido progresista, el partido independentista progresista, que es el que está ahora en el poder, ahí las relaciones se enfrían y vuelve el problema. Porque en realidad lo que dicen los independentistas o los progresistas es que la economía china sigue influyendo en la economía de Taiwán. Lo que dio lugar en el 2014 a que haya una rebelión dentro de Taiwán, denunciando precisamente esto, que la economía china tenía una influencia muy decisiva dentro de la economía de Taiwán. Y que en realidad lo que se propugnaba, lo que se pedía era la independencia política, económica, y la soberanía y el reconocimiento internacional. Porque a Taiwán también hoy en día la reconocen muy pocos estados, de entre los cuales lo que podemos nombrar así como, no sé si decirlos conocidos o influyentes, pero está Paraguay, Suiza y el Vaticano. Después son todos San Martín, son todos estados mínimos, muy chicos, son los que reconocen a Taiwán. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta revolución del 2014 hace que el partido que gana las elecciones, en el 2016, el Partido Progresista, con su presidenta, quien es reelegida en el 2020, que tiene un discurso de negar el tema, lo que yo te decía al principio, una China, dos interpretaciones. Una China, dos interpretaciones, los taiwaneses entienden que es una manera de dorarles la píldora para una anexión o una centralización furiosa de China. ¿Qué significa una China, dos interpretaciones? Que por un lado está la China, la única China, que es la China, la República Popular China, y por otro lado está la República de China, que es Taiwán. Esa es una manera de los chinos de reconocer su democracia o su independencia, pero que sin que la declaren.
A nivel internacional. A nivel internacional. Ahí está la cuestión. Y por otro lado está Estados Unidos, quien le dice a China, de alguna manera lo disuade, con esta ley que tienen sobre Taiwán, disuade de que cualquier tipo de invasión militar o de intento de dominación militar va a generar respuesta de Estados Unidos, pero a la vez Estados Unidos le está diciendo a Taiwán, no declaren la independencia, porque eso va a generar un problema en una región que no es, hay regiones donde históricamente hay conflictos, Israel-Palestina, sí, pero que le toque a una potencia mundial, que le dicen el gigante dormido, el dragón dormido, que tenga como actor secundario a Estados Unidos y en el medio esté una isla como Taiwán, que es el primer productor de chips del mundo, que encima geoestratégicamente está muy bien posicionada Taiwán porque controla 2 estrechos importantes de Asia y por lo tanto controla el flujo marino, la circulación marina. Entonces no solamente es lo económico o una cuestión para China de orgullo nacional, sino que también es una cuestión geoestratégica, económica, etcétera, etcétera. El conflicto hoy es precisamente eso. Ha vuelto a ser reelecta la presidenta de Taiwán, que tiene un discurso de negar ese principio de una China, 2 interpretaciones. Claro. ¿Sí? Entonces eso hace que hoy, que encima en el medio, y que es lo más importante lo que mencionabas vos, que tenemos en cuenta que Nancy Pelosi es la tercera persona con más poder en Estados Unidos. Primero está el presidente, después está el vice y después está ella, que es la representante de la Cámara. Perfecto. José, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Tal cual fue el primer programa. Nuevamente te vamos a estar invitando. Por supuesto. Porque queremos seguir tocando otras cuestiones. Queremos hablar también acerca del bloque de la Unión Europea con Gran Bretaña también, lo que fue allá también allí, el BRICS. Entonces queremos también tocar otras regiones del mundo. Exacto, ¿sí? Hay que ver también para un poco más adelante lo que está pasando en El Salvador, que ahora también están viendo como un modelo exitoso, porque Salvador era un estado ausente hasta hace 10 años y hoy es otra cosa, pero hay que ver cómo. Hay que ver las formas. Hay que ver las formas. Entonces lo vamos a estar analizando en los próximos programas. Por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con más Salta Sos Vos. Cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Diario Inclusión, www.diarioinclusión.com. La noticia en un solo lugar. Salta, nacional, internacional, política, economía, deportes, tecnología, espectáculo, salud, todo lo que querés saber, la mejor información. Un diario nacional y de todos los salteños. www.diarioinclusión.com. ¿Ya pensaste en tu verano? En Piscinas Oasis Pichanal tenemos una gran variedad de modelos y medidas. Piscinas Oasis, a tu elección y mejor confort. Vacaciones todos los días. Piscinas Oasis Pichanal. Contacto 3878-360986. El verano todo el año en tu casa.